Este país es nuestro. Y todo eso lo vamos a hacer juntos, junto a Javier Milei, el próximo presidente de los argentinos. Gracias, Javier. Bienvenido. Chubut es tu casa. Buenas tardes. Muchas gracias, César, por tus palabras. Y muchas gracias a tu equipo, obviamente a mi equipo, y a todos los que han decidido ser parte de esta reunión en el día de hoy. Yo básicamente, mi presentación va a tener 3 bloques. En el primer bloque voy a explicar mi visión, porque yo creo que estamos frente a un cambio de época. Después voy a tratar de dar una explicación de la decadencia argentina. O sea, ahí voy a explicar lo que yo llamo el modelo de la casta. Y por último voy a presentarles nuestro modelo, que es el modelo de la libertad, y por qué, abrazando las ideas de la libertad, vamos a volver a ser una potencia mundial. Si bien, digamos, este es el formato de la presentación, ahí quiero hacer algunas reflexiones para complementar lo que ha estado diciendo César, y de algunas de las cosas que a uno le pasan cuando se mete en esto. Yo me acuerdo que cuando estaba considerando la posibilidad de meterme en política como consecuencia de que se notaba un aumento de la censura, es decir, el gobierno de Alberto Fernández había empezado a perseguir opositores liberales y se notaba en la caída, en la exposición que tenían los mismos en los medios de comunicación. Ahí eso a mí me encendió la alarma, porque aparte ya había escuchado de gente que estaba muy cercana a él, justamente que había que correr a los liberales de la escena porque en realidad todos los males de la Argentina eran culpa de los liberales. Algo interesante porque los liberales, digo, no están en el poder desde 1916. Así es que en ese sentido, digo, parece bastante raro porque justamente después es cuando inicia la decadencia argentina. Pero al margen de eso, en este contexto, además ese vocero no oficial, en realidad pedía abiertamente por la censura de mi persona, algo que hizo en el panfletero, pautero, medio, digamos, al cual no le doy una sola nota, y se imaginarán cuál es, que es una máquina de ensuciar, medio que quebró ya una vez y lo salvó un empresario, y como no cambió el modelo de negocio, está de vuelta quebrado y ahora vive gracias a la pauta amarilla. Pero tienen muchas pretensiones de que son periodistas calificados. Y también lo hizo en un canal que la gente cree que es un canal recontra acá y en realidad no es ni más ni menos que un canal de disidencia controlada que básicamente critica a todos los, a todos los opositores al kirchnerismo, salvo a uno, el gran pautero. Pero no importa, digamos, el hombre de las valijas. Y una de las cosas que me pasó, yo me acuerdo que
Estábamos con mi hermana, estábamos reunidos con Expert, y una de las cosas que me dijo José Luis, me dijo, mira, no importa si vos estás blanco, por más que vos entres blanco acá, te van a ensuciar. Es decir, la política, justamente, como decía César, lo que te trata de hacer es de ensuciar. De hecho, esta hipótesis de Durán Barba, del caballo blanco, no es ni más ni menos que eso. Durán Barba dice que un candidato nuevo, disruptivo, tiene que aparecer muy cerca de las elecciones porque básicamente lo van a ensuciar. Entonces, cuanto más cerca esté de la elección, menos chances hay de ensuciarlo. O en realidad lo que lo pueden ensuciar es mucho menos. Obviamente que la verdad que, bueno, él me critica de que me lancé mucho antes. Ahora, si no nos hubiéramos lanzado antes, no tendríamos partido, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Parece que la Carmela le está quemando el cerebro. Pero, por lo tanto, lo primero que nosotros sabíamos es que nos iban a ensuciar. Ahora, claro, el tema no teníamos bien claro de qué se trataba. Y una vez que nos fuimos metiendo más, tuve la suerte, digamos, de encontrarme con una persona que se dedicaba a hacer campaña negativa. Esto es bueno que lo sepan. Es decir, los políticos tienen tipos que se dedican a hacer campaña negativa. Ejemplo, el Siniestro, que maneja la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un equipo de 30 personas liderado por un brasilero, que es el mejor del mundo en esto, que se dedica a ensuciar a todo aquel que pretenda llegar al mismo espacio donde él quiere llegar. Y eso, digamos, o sea, es claro, porque como él ya no puede crecer por la propia y su imagen se viene cayendo como calzón de meretriz, entonces lo único que queda es ponerse y redoblar su apuesta en ensuciar a otros. Es decir, de una forma bien mediocre y bien de perdedor, de tratar de conseguir algo que es ensuciando al resto en lugar de tratar de crecer. Y en ese contexto vino este asesor y me dijo, ¿tenés algún muerto en el placar? ¿Un esqueleto en el ropero? Nos miramos con cara y dijimos, no. Y entonces dice, bueno, no te hagas problema, yo te lo voy a buscar y te lo voy a traer. Bueno, pasaron 2 meses, me viene a ver esa persona y me dice, mirá, te tengo una buena noticia y una mala. Mirá, dame primero la buena, así después trabajamos en la mala. Me dice, la buena es que no te encontramos nada. Dije, qué bueno eso. Bueno, eso también es lo malo. Le digo, ¿cómo es lo malo? Porque te lo van a inventar. Así es que en ese sentido, ya no importa si lo que dicen es cierto o no, digo, lo van a inventar, si es necesario, lo van a inventar. Yo recuerdo una nota que me hicieron en un canal de noticias que casualmente la que era pareja del dueño de este medio ensuciador serial, al cual obviamente no les doy nota, y encima andan llorisqueando por las redes. Por suerte, digamos, nosotros tenemos soldados que se la bancan y los acomodan a esos mentirosos. Y en ese contexto, esa operadora, a lo largo de 50 minutos, quería instalar que yo estaba enojado. Es decir, y durante 50 minutos quiso instalar que yo estaba enojado. Y después de 50 minutos se terminó la nota y me fui. Y 3 medios, disparado desde el que era su pareja, ahora es expareja, ¿sí?
salió diciendo la reacción violenta de Milei que se levantó de la entrevista. Algo que nunca pasó. Y de eso está lleno de cosas, lleno de cosas. Y obviamente y después aparecen los replicadores, o digamos los que replican videos editados. Ustedes de repente se van a encontrar que en el WhatsApp les llegan videos. Bueno, eso digamos, no es casual que lleguen. Ustedes creen que les llega de un amigo que está diseñado para que ustedes crean que espontáneamente llegó. No es espontáneo. O sea, eso, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo maneja a la perfección. Y entonces les llega todo tipo de información. Es decir, como verán, fíjense lo peligroso que estamos siendo, una de las cosas que me dedico es a mostrar los trucos de la política que usan para engañarlos. Más allá de la posverdad, sino, digamos, cómo construyen o cómo arman cosas. No sé, por ejemplo, hay un dinosaurio que levanta videos míos criticándome y diciéndome un montón de cosas. Y la verdad que cuando uno ve a ese dinosaurio está claro que no tendría ni la capacidad para buscar esos videos y mucho menos para editarlos. Y uno se da cuenta por la calidad de los gráficos que hace, al margen de que a veces los hace muy mal. O sea que le pefea conceptualmente. Pero, entonces la pregunta es, ¿y bien entonces por qué? Bueno, probablemente porque, a mí siempre me gustaron los desafíos complicados, esa es la realidad. Probablemente porque está en mi ADN, en mi historia personal, en mi historia como arquero. Ustedes piensen que el arquero es una persona que tiene una personalidad bastante compleja, porque entrena solo, se viste distinto, usa guantes. Voy a hacer una anécdota divertida. Una vez me preguntaron, y que gracias a esto después tuve el privilegio y la dicha de conocerlo al Pato Filiol en persona. Entonces me estaba haciendo una nota Hugo Lamadrid, que tenía un programa muy divertido, carente de talento, muy divertido. Y entonces, nada, después de que me estuvo tratando de encontrar algún hueco en lo político, saltó rendido a los temas deportivos. Entonces me dijo, pero vos eras arquero, entonces, ¿quién era mejor? ¿Gatti o Filiol? Y le dije, sin lugar a dudas, el análisis económico dice que Filiol era mejor. Me dice, pero ¿y vos de qué cuadro sos? Yo todavía era de Boca. Me dice, ¿cómo puede ser un hincha de Boca que diga que Filiol era mejor que Gatti? Bueno, ¿por qué? Porque en el equipo de fútbol juegan 11 y de esos 11 solamente uno puede usar las manos para agarrar la pelota. Es decir, que jugar con las manos es un recurso escaso. Gatti jugaba con los pies, era un ineficiente. Por lo tanto, no había duda que el mejor era Filiol. Así es que, en ese sentido, como verán, digamos, o sea, la mezcla de economista, cantante de rock y economista genera una mezcla así muy explosiva. Pero el punto es que, miren, esto es muy simple, porque uno dice, ok, la personalidad, lo que quieras, pero ustedes pueden ver un partido de fútbol y, no sé, pueden ir a la cancha de Boca, que probablemente sea el estadio más pintoresco y más complicado para enfrentar a un rival, o sea, para el rival, ¿no? Y entonces ustedes van y ven un partido de Argentina, ven las tribunas, ven todo, o sea, una cosa verdaderamente muy linda. Ahora, la pregunta es, cuando se pone a cantar la hinchada, muchacho, la pregunta es, ¿la pelota del medio de la cancha se mueve?
Pueden gritar todo lo que quieran, ¿eh? La pelota no se mueve. Los goles los hace Messi. Si ustedes no se meten, digamos, el siniestro y sus socios, porque del otro lado son socios del siniestro, no se crean que, que hay grieta. Ahí no está la grieta. Esos son socios, porque yo le puedo asegurar que si gana Juntos por el Cargo, ninguno de la Camporonga se queda sin laburo. Y si gana el Frente de Chorros, ninguno de los radichetongos, ninguno de la coalición cínica, ninguno de las palomitas tibias del PRO y demás agentes de la decadencia argentina, ninguno se queda sin trabajo. Abajo los negocios siguen. El problema es con el que vine a patear el sistema. El problema es el que vine a barrer con el statu quo. Ese es el del problema. Y en ese camino, yo recuerdo que cuando iniciamos, me acuerdo que fui a un programa de televisión y una periodista me dijo: ustedes los liberales son muy simpáticos para hablar en televisión, pero no tienen votos, no generan votos. Digo, para que tengan idea del tipo de agresiones que uno recibe recurrentemente. Después recuerdo que nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, no nos íbamos a poder presentar, y ahí llegamos a tener 3 partidos. Tuvimos, a pesar de todas las cosas que le hicieron al Partido Libertario, llegó a tener el provisorio, Libertario Cava, y tuvimos 17 agrupaciones que nos acompañaron, es decir, con lo cual las valijas al siniestro no le dieron resultado. Y no solo eso, sino que además, una vez que tuvimos partidos, nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco, después nos dijeron que íbamos a perder contra la izquierda por goleada, y el propio día de la elección, las encuestas, las bocas de urna que hacía circular, la gente del siniestro decía que no íbamos a poder sacar ni el 6%. Terminamos sacando 13,4% en las PASO, superando por un poco más de 2 puntos a la lista que armó el siniestro para tratar de complicarnos, que es gente propia de esa lista, dice que estaban para ensuciarnos, que dentro de todas las cosas que me ha dicho una persona, que un cara dura, un traidor, un tipo que parece honesto, parece, ¿ok? Y que me prologó libros y que daba conferencias conmigo, me trató de kirchnerista de derecha, castrista, chavista. Y a un tipo que lee la Torá todos los días lo acusaron de nazi. Es decir, parece una joda. Es más, la impresentable de Carrió dijo que soy peor que Hitler. Un argumento que a quien yo obviamente estoy demandando, y un argumento que, claro, el problema es que Morales es tan limitado intelectualmente que lo quiso replicar y no le salió. Entonces casi que uno no lo puede llevar a juicio porque entra en la categoría de inimputable. Ustedes se ríen, pero es así. Tengo algunas anécdotas un poquito más escabrosas, pero no viene al caso, porque si no se va a poner muy complicado. Entonces, y después, en la elección sacamos 17% de los votos. Entonces después dijeron que cuando nos metiéramos en el Congreso íbamos a desaparecer. De hecho, esa propia estupidez la decía quien lideraba la lista de los candidatos de Juntos por el Cargo, que decía: una persona gritando sola en el Congreso no puede hacer nada.
A lo que yo le contesté con una frase del general San Martín que decía: un hombre solo gritando hace más ruido que 100.000 callados. Pero que obviamente parece que esos gritos corrieron el eje del debate. A punto tal que el impresentable, digamos, acusador, ¿sí?, el supuestamente limpio, que además mintió antes, durante, y me acusó de tantas cosas, se quiere arrogar él este logro. Y no solo eso, al jefe se le ocurrió que sorteáramos el sueldo, porque claro, para nosotros los impuestos son un robo, por lo tanto el dinero que recibo de la dieta está sucio. Por eso se llaman impuestos, digamos, nadie los paga por propia voluntad, los pagan a punta de pistola. Y en ese contexto, ahí al jefe se le ocurrió que lo sorteáramos, porque claro, porque si no estábamos haciendo caridad con la ajena. Entonces la única forma de devolverlo y sin que estuviera interferido por nuestra mano era sorteándolo. Que dicho sea de paso, 7 diputados pidieron que se me expulse del cuerpo justamente por esto. Y no tanto porque la gente se enteró cuánto gana un diputado. Bueno, hay un dinosaurio que quedó en offside porque decía que un diputado costaba $50.000 por mes, me reclamaba eso y después se dieron cuenta que no. Pero al margen de esas cosas simpáticas, ¿cuál era el problema que le generó esto a la política? No era que un diputado o un senador gane X veces más que el ciudadano mediano. El problema más grande es que no pueden justificar el nivel de vida que tienen con lo que ganan. A veces, miren los Zooms que hacen desde las casas y se van a dar cuenta que no son casas que se sostienen con la dieta de un diputado. Y eso generó gran problema y por eso, digamos, estamos recibiendo todo tipo de embate. Y claramente, cuanto más alto esté uno, más piedras le van a tirar. Sobre todo en el país de la justicia social, es decir, el país del resentimiento, el país de la envidia. Y el otro día, en una nota que me estaba haciendo el queridísimo Esteban Trebuque en A24, me preguntó por qué criticaban tanto a mi hermana. Porque los envidiosos no soportan el éxito. Le han dicho de todo. Que, no, digamos, que íbamos a desaparecer. Hoy estamos liderando las encuestas. Es decir, digamos, a nivel individual somos quien más medimos. Así que le sigan diciendo ignorante y todas las cosas que le dice. Parece que el modelo funciona bárbaro. Ahora me voy a poner las muletas oculares, quiere decir que empieza la parte áspera y dura, en serio. Lo primero que quiero explicar es el tema de la idea de cambio de época versus época de cambio. Una época de cambio es una época donde transcurren los cambios de manera regular, uniforme, o sea, lo normal es el cambio, o sea, es lo que ocurre todo el tiempo. Es decir, ahora, un cambio de época es algo que viene y rompe con todo lo que había hasta ese momento. Y desde mi punto de vista, nosotros estamos frente a un cambio de época. Y el cambio de época, la forma que yo, obviamente por una cuestión de formación profesional y una cuestión
de la forma de encarar los problemas. Ahí yo lo que hice es, lo pensé en términos matemáticos y dije, bueno, la política tiene un modelo, o sea, en realidad todo el mundo tiene un modelo en la cabeza, porque la vida es muy compleja, la realidad es muy compleja, es muy compleja. Y entonces la única forma que ustedes tienen de enfrentar la realidad es con modelos. Los modelos son una simplificación de la realidad, donde ustedes dejan los elementos sobresalientes y dejan de lado las cosas que no sirven, por decirlo de alguna manera. Y eso es un modelo, y todos tenemos un modelo en la cabeza, aún, o sea, cuando esto sea consciente o inconscientemente. Y obviamente que el que es el modelo para uno no necesariamente tiene que ser el modelo para otro. O sea, es un problema casi a nivel individual, les diría. Pero, digo, hay modelos que se van estableciendo y que a fuerza de resultados se terminan imponiendo. Y la casta política tiene un modelo para mirar la política. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando ustedes tienen un modelo, en general, ustedes le cargan datos, por decirlo de alguna manera, y esperan algún tipo de resultado. Digo, para eso tienen el modelo. Para decir, bueno, no sé, si el Banco Central se pone a emitir y lo lógico es que los precios suban. Digo, porque implica una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces, es interesante esto porque el modelo, en tanto y en cuanto, digo, se va ajustando a la realidad, el modelo es bueno. El problema es cuando el modelo empieza a tirar error. Entonces ustedes tratan de ver una situación y les tira error. Tratan de ver una situación y les tira error. Y les tira error y les tira error. Entonces, ahí el problema radica en analizar el error. Si ese error obedece a una cuestión transitoria o, en su defecto, obedece a algo más estructural. Si es una cuestión transitoria, ese error estadísticamente se llama ruido blanco. Se distribuye normalmente y a veces el error está de un lado o a veces el error está del otro. Yo me acuerdo que un día discutí con un periodista porque le dije, vos sos un operador del siniestro. Me dice, no, ¿cómo me vas a decir eso? Y porque, mirá estos errores. Bueno, tengo mala información. No. Yo te puedo entender que un día te cae el error de un lado y otro día te cae el error del otro. Ahora, cuando todos los días te cae el error del mismo lado, es porque tenés un problema en el modelo. O sea, tenés sesgo. Entonces eso ya no es un error, tiene sesgo. Entonces el modelo deja de ser insesgado y entonces tiene otro problema. Y lo que le está pasando a la política es que todo el tiempo el modelo le tira error. Es decir, cada vez que quieren analizar nuestro caso, el modelo le tira error. Entonces, ¿cuál es el problema de que el modelo tira error? El problema es que estamos frente a un cambio de época, es decir, un cambio estructural. Si ustedes lo quisieran medir en términos matemáticos, sería un cambio en la ordenada del origen, un cambio en la pendiente, o sea, lo que ustedes quieran. Y entonces ahora digamos, hay un modelo que tira y predice bien y hay otro que predice mal. Y los políticos tienen uno que predice mal sistemáticamente. No van a, digamos, o sea, los liberales son simpáticos pero no tienen no tienen votos, no van a poder formar partido, no van a poder pasar las PASO, no van a poder, digamos, ganarle al voto en blanco, pierden por escándalo contra la izquierda. O sea, y el problema, ¿dónde radica? El problema radica es que los que están usando el modelo tienen un sesgo, porque reconocer que el modelo no funciona implica reconocer que ellos son parte del problema y no de la solución. Es decir, ustedes los pueden escuchar y agarran y dicen, no, bueno, pero en realidad nosotros entendemos que las cosas no van bien, pero ya lo vamos a revertir. No,
Vos no lo podés revertir. Decía Einstein que no hay nada más estúpido que hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces ustedes pueden tener el socialismo de buenos modales, el socialismo cool, el socialismo amarillo o el socialismo de los malos modales. Pero es socialismo y el socialismo siempre fracasa. Y es más, le voy a decir algo de lo peligroso que es el siniestro, además. Porque él además se jacta de ser eficiente. Digamos, gracias a la imposibilidad de llevar a cabo las aberraciones que hacían en la Unión Soviética, la gente pudo sobrevivir. Es decir, la gente en la Unión Soviética sobrevivió gracias a la ineficiencia del Estado. O sea, imagínense si hubiera sido eficiente. No hubieran matado entre todos los socialistas 150 millones de seres humanos, hubieran matado más. Y hay un tipo que tiene la fatal arrogancia de decir que él es eficiente y que lo va a hacer bien, porque él sabe cómo hacerlo. Que cuando ustedes leen a Hayek, hay un libro hermoso de Hayek, que es su último libro de 1988, que se llama La fatal arrogancia. Cuando ustedes hacen la lista de todas las cosas que debería saber un político para hacer las cosas bien, llegan a la conclusión de que deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, es decir, deberían ser Dios. Y le voy a decir algo. Esta manga de basuras están lejísimos de ser Dios. Porque yo me acuerdo cuando ingresé ya llevaba un tiempito ahí en mi cargo como diputado nacional, y entonces vino un periodista y me dice, ¿y usted qué opina ahora de la política? Y le dije que me equivoqué. Entonces me dijo, vio, no eran tan malos. Le dije, no, me equivoqué, pero me quedé corto, son infinitamente peor. Por eso de ahí saqué la idea esta de que el aspiracional del político argento es Mickey Mouse, que es una rata de mierda, pero que todo el mundo ama, pero no es que sea una rata de mierda. ¿O acaso ustedes andan con ratas y esas cosas? ¿Se abrazan a la rata y esa cosa? Entonces, es más, me acuerdo cuando asumí también con esto de que pueden hacer solamente 2 diputados en 257, y ahí para el canal de Diputados TV. Y entonces le dije que leyera el libro de Macabeos 3, que dice que la victoria en la guerra no viene de la cantidad de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Así es que, por más que quieran pararnos de cualquier manera, no van a poder, porque no hay nada más poderoso que el momento en el cual a una idea le llegó su momento. Y este es el momento del liberalismo, y se van a caer todos estos corruptos. Y obviamente, la casta, Dios se defiende calumniando, injuriando, ensuciando, diciendo barbaridades. Entonces, por ejemplo, hay una que dice que es un loquito. O sea, que es un pésimo economista. Que digan lo que quieran. Que soy el resultado de la ira. O sea, fíjense que eso tiene que ver con el tema de lo transitorio. Pero, como también dije alguna vez en el programa de Trebuch, como verán le tengo mucho aprecio a Esteban, obvio que no es el único, sí, la adoro a Viviana y a un montón, unos cuantos más. La diferencia entre un genio y un loco, ¿saben cuál es? El éxito. Así es que
Nos vemos en octubre. La otra crítica tiene que ver con la imposibilidad. No, esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me acusan es de ser antidemocrático. Claro, denunciarles el choreo a ellos es antidemocrático. Decir que la grieta es entre honestos y ladrones es antidemocrático. Yo les voy a decir algo. Primero, es cierto que el Frente de Chorros tiene un perfil fascista, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ellos dicen? Nosotros somos el pueblo y todos los que están en contra del Frente de Chorros son el antipueblo, ¿sí? O sea, es bien fascista, eso es Hegel puro. Es decir, es la lógica del amigo y el enemigo. Se llama polilogismo eso. Ahora, ok, pero del otro lado los acusan de ser fascistas y son tan fascistas como ellos. Pero claro, ellos son la república y los otros son la antirrepública. Pero después cuando lo ves, digamos, o sea, primero, o sea, no sé, dicen, por ejemplo, no sé, no, este es kirchnerista y llevaron de vicepresidente al que era el jefe de la bancada en el Senado del kirchnerismo. O dicen, este es peronista y sucede que, digo, no sé, Larreta, Santilli, digo, podría ser una lista enorme de todo lo que, Vidal, todo peronista. Entonces, digo, es muy interesante. O fíjense el tipo de persecuciones que por ejemplo, me hacen a mí, no, o sea, trabaja para Massa. Y sucede que Larreta es hace 30 años amigo de Massa. Es decir, tienen un problema de proyección. O sea, con lo cual, digamos, y fíjense que son tan antidemocráticos y tan fascistas que dicen, no, Milei se tiene que correr, porque si no nos restan votos a nosotros. Y la pregunta es, ¿acaso ustedes son esclavos? ¿Acaso alguien les dice a ustedes a quién tienen que votar o no? O sea, ustedes se van a dejar menospreciar, ningunear y que estos politicuchos ladrones de cuarta los traten como seres inferiores que no pueden tomar decisiones por su propio. Entonces, ustedes son dueños de ello, ustedes son cosas que, entonces, claro, si no los votan a ellos son funcionales a los K. ¿Cuál es el problema? El problema es que los K están terminados. Quien más mide de los K es la señora Cristina Fernández de Kirchner, alias la chorra, dicho por la justicia. Y entonces, ¿qué quieren hacer? Eliminar toda posibilidad de competencia para que sean solamente ellos. Y así es que operan a todo el mundo que tiene la osadía de decir, acá se terminó el modelo de la bipolaridad. Hoy hay un equilibrio de tercios y por eso la casta tiene miedo. Porque si nosotros entramos en la segunda vuelta, Argentina va a tener futuro y ese futuro es liberal. Otra de las cosas que hacen para querer sacarnos de la cancha y ensuciarnos, digo, estas son todas operaciones que se estructuran desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así literalmente se los digo. Tengo el listado y todo de las operaciones con las cuales nos han atacado, nos atacan y nos van a atacar. Es decir, digo, lo que pasa es que cuando alguien tiene ese método violento de hacer política basado en la traición, genera muchas filtraciones y no saben lo divertido que es. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que nos dicen, por ejemplo, no tienen estructura.
Entonces, no tiene estructura. Y sucede que el chino, en lo que, digamos, que tanto lo han vapuleado, sucede que logró que en cerca de un año, logró que tengamos partido para las elecciones nacionales en cada uno de los distritos electorales, en cada una de las provincias. Esto quiere decir que la promesa que yo le hice a los liberales el 10 de diciembre del 2020, no sé cuándo fue la elección, que le hice en el Luna Park el día de la elección, que íbamos a tener una boleta liberal en cada una de las partes del país, lo cumplimos, así que gracias, Chino. Ahora, no solo eso, porque parece que no les alcanza con eso, no les alcanza con esto. Ahora voy a mostrar algo así, se caen de culo y se dan cuenta cómo mienten estos tipos. Porque esto es divertido, Porque, por ejemplo, nosotros hicimos, por ejemplo, explícitamente, que yo no fui a propósito, hicimos un acto de referentes en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y había más de 1000 referentes. La querida Romy Díez hizo uno en Rosario y había más de 800 referentes. Fuimos a Río Negro y había más de 600 referentes. Fuimos a Neuquén y había más de 800 referentes. O sea, venimos haciendo un quilombo novela. O sea, ni que hablar, digamos, de cuando hacemos esos actos modestos de meter 18.000 personas en Córdoba, 20.000 en Mendoza o 30.000 de verdad en Tucumán. 30.000 de verdad. Y nos dicen, no, pero no tienen nada en la provincia de Buenos Aires. Macri cuando fue presidente, cuando ganó la presidencia, no llegaba a cubrir 90 distritos de los 135. Nosotros hoy tenemos referentes claros y con quienes estamos interactuando en 127. Y de los 127 hay 95 que ya se designó coordinador, lo cual implica mesa política conformada y conforma, ya está. Es decir, ahora la culpa de que van a perder la provincia de Buenos Aires es mía y no de que Santilli es un candidato espantoso. Entonces, fíjense que no hay gran diferencia de un lado o el otro. Y la realidad es que ellos también podrían decir lo mismo, porque nosotros planteamos la casta versus la no casta, los honestos, los que vivimos de nuestro laburo. Pero mientras que ellos hacen la grieta por quién es más o menos basura, nosotros lo que planteamos es una cuestión moral. Nosotros proponemos vivir del fruto de nuestro trabajo, donde nosotros seamos los responsables y los arquitectos de nuestro propio destino y que nos hagamos cargo de los costos de lo que hacemos y de lo que decimos y de lo que decidimos. Mientras que ellos lo que quieren es el modelo de la justicia social, que es injusta, que es un robo porque implica un trato desigual frente a la ley, porque implica robarle a uno para darle a otro, porque implica castigar al exitoso, porque implica un modelo decadente. Pero claro, en el traspaso está lo que Bastiat decía, las porosas manos de los políticos. Entonces, mientras que nosotros estamos cada vez más pobres, ellos están cada vez más ricos. Y por eso defienden este modelo siniestro, que si no salimos y damos la pelea, no solo los hijos se van a ir,
sino que este país se va a convertir en el país más miserable del planeta Tierra. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la desidia no es una solución y yo decidí morir con las botas puestas. Recién voy por la parte 1, pero lo voy a simplificar. Porque ahora entramos en el tema de lo que es el modelo de la casta. El modelo de la casta es muy simple. Parte de una frase nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, necesidades infinitas con recursos finitos, ahí hay un problema. La economía esto lo resolvió fácilmente, lo resuelve con propiedad privada y lo resuelve con el sistema de precios y se acabó el problema. Pero claro, la idea de la mano invisible de Adam Smith, es decir, que cada uno de nosotros, guiado por su propio interés, conduce al bienestar general. Pero claro, ese modelo a la casta no le gusta, ese modelo a los políticos no le gusta, en especial porque no pueden robar. Y entonces justifican su robo desde la justicia social. Con más o menos violencia, pero son lo mismo. Y en ese contexto, ese modelo se traduce en desequilibrios fiscales. Y esos desequilibrios fiscales, por ejemplo, Argentina, desde 1901 hasta hoy ha tenido 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, y en esas 20 crisis, algunas tienen déficit fiscal alto y en otras tiene estrafalariamente alto. No por nada Argentina, de entrar al siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy el tipo de cambio paralelo es 140, tenemos 45% de pobres, tenemos 10% de indigentes. Es decir, en el país de los alimentos, que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, que la presión fiscal sobre el campo es del 60%, es decir, que el maldito Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos, ¿me pueden explicar cómo carajo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcance a morfar? Es porque estos hijos de puta son una manga de chorros. Y la verdad que cuando ustedes están enojados con los políticos, tienen razón, son una mierda, literalmente, son unos chorros que nos están arruinando la vida y que nos van a condenar a la más absurda de las miserias. Porque ese déficit fiscal, además, hay que financiarlo. Si ustedes pueden, ustedes lo que no pueden es evitar las consecuencias. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no pueden evitar las consecuencias. Entonces, cuando tienen déficit fiscal, por ejemplo, una forma que lo financian como es con endeudamiento, es algo profundamente inmoral. Porque el endeudamiento, ¿qué es? Impuestos futuros. Ahora los impuestos futuros quiere decir que ustedes le están cargando la fiesta de hoy a sus hijos, a sus nietos, a los que no votan y hasta a los que no nacen. O sea, todavía no nacieron y ya tienen deuda. Pues una de las cosas que yo siempre digo es, si ustedes quieren bajar el nivel de violencia en los partos, en lugar de darle un chirlo en la cola al chico, les propongo que les muestren con cuánto nació endeudado. Va a llorar como la reputa madre. Ahora, esta fiesta no puede durar para siempre y Argentina ha defolteado su deuda 9 veces. O sea, Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna. Le hemos ganado a Ecuador. Y si se fijan bien, digamos, o sea, algunos canjes podrían también ser entendidos como un default, porque es un default selectivo, o sea, medio como que los pusieron contra la espada y la pared. Pero entonces se termina el tema de la estafa vía deuda. Entonces, ¿qué hace el político argento? Emite dinero. Y obviamente que cuando emite dinero genera inflación. Argentina le sacó 13-0 a la moneda desde que tiene Banco Central en 1935. Argentina
tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, destrozó 5 signos monetarios, si los miran bien son 6. Probablemente algunos, los que tienen más edad acá, se acordarán que los billetes de los pesos antes decían convertible de curso legal. Cuando le borraron eso es un cambio monetario, pero de signo monetario, digo, es un detalle. Pero, y la inflación tiene algunos temas, tiene un problema miren, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Cuando ustedes tienen inflación, esa señal se distorsiona. Es como que ahora empezara a haber ruido, y el ruido es cada vez más fuerte. Entonces yo puedo explicarlo, y ustedes de repente no entienden nada, y no es porque ustedes no son aptos, sino que en realidad es porque hay ruido. Y eso en el sistema económico implica que las inversiones o no se hacen, o se hacen en lugares incorrectos, y eso penaliza la estructura de capital, conlleva a menos capital per cápita, a menor productividad, a menores salarios, a menores oportunidades de trabajo, a mayor cantidad de pobres e indigentes. Conocen la historia, ¿no? Digo que es la historia de la decadencia argentina. Y la otra cosa es que además es un impuesto altamente regresivo porque le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O sea, yo digo, por eso a mí me cuesta entender los progres que dicen que defienden el Banco Central, si es una máquina de estafar. En ese contexto, porque es una falsificación y una estafa el Banco Central. Yo lo explico siempre con la economía de oro, que estamos haciendo transacciones en moneda de oro, y viene un amigo y trae un físico y un químico que pueden convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a comprar plástico, lo convertimos en oro, mientras que yo lo tengo guardado, por ejemplo, acá no pasa nada. El problema es cuando quiero salir con el lingote afuera y se lo quiero cambiar a alguien. Entonces voy y le cambio un lingote por un lingote a otro, ¿qué me va a decir? Dale, ¿qué es esto de querer cambiar un lingote por un lingote? Bueno, te doy 2 por 1. El dicho dice que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Entonces, pero los políticos no son tan estúpidos, en realidad son una manga de hijos de puta, o sea, malos, o sea, con lo cual aprendieron cómo estafar a la gente. Entonces, ¿qué hacen? Lo fraccionan en monedas, los mezclan con las monedas buenas y lo meten ahí. Eso hace que aumente la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro sube y todos los precios, cae, quiero decir, y todos los precios expresados en unidades de oro suben, es decir, inflación. Pero fíjense que la contracara de esto es una estafa. ¿Y quién es el que puede hacer esa estafa? Es el Banco Central. Y el Banco Central no emite, porque si emite para financiar a los políticos. Entonces la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria es un robo. Y entonces ahora van a ver por qué entonces los políticos no quieren entregar el Banco Central. Porque, por ejemplo, en los últimos 3 años, este gobierno de delincuentes emitió 16 puntos del PBI. Es decir, que nos roban con señoriaje cerca de 5,33% del PBI por año. Algo que oscila entonces entre los 25.000 y los 30.000 millones de dólares. Ahora se dan cuenta por qué no quieren eliminar el central, por qué, digamos, o sea, yo estoy loquito, y claro, porque ellos dejan de afanar. Miren si serán perversos cuando dicen, no se puede hacer, no se puede hacer. Digo, al margen de los errores técnicos y las estupideces que dicen, digo, lo pueden ver en mi conferencia del fin de la inflación en el Broadway, lo pueden ver en mi conferencia en Mendoza. Miren si habrá cambio de época, que había 20.000 personas escuchándome hablar de sobredolarización. Vaya que hay cambio de época. Y la primera que dijo eso fue Bullrich. Dijo, miren, un tipo que está hablando de Hayek ante 20.000 personas, debe haber algo raro. O sea, miremoslo de alguna manera distinta. Pobre, la sepultaron a crítica, la destrozaron, pobre. Pues es la metodología del siniestro. Y en ese contexto, fíjense, porque esas ratas que tengo de compañerito de trabajo, el último presupuesto fue el presupuesto más votado de los últimos 20 años. Y aprobaron un déficit de 35.000 millones de dólares. Es decir,
¿35.000 millones de dólares para que siga la fiesta de los políticos? Sí. Ahora, 35.000 millones de dólares para rescatar los pasivos del Banco Central, ya sea las bases monetarias como las LELIQ, y que se termine el problema de la inflación en la Argentina, no. ¿Se dan cuenta? Estos tipos son unos delincuentes, son unas basuras. Es decir, ellos viven de hambriarnos. Por eso la gente tiene razón de estar bien enojados. Y la diferencia con otros momentos es que la gente ya entendió, la gente empezó a despertar. La gente entendió que ellos son la base de todos nuestros males. Por eso no pueden pisar la calle. Porque cuando solamente pisan la calle aquellos que no son conocidos, porque los que son conocidos la pasan muy mal. Y en ese sentido, la otra forma de financiarlo es directamente subiendo más el robo, que son los impuestos. Es como que ustedes están en su casa, por ejemplo, supongamos que yo estuviera casado y estoy con mi mujer y mi mujer me dice, che viejo, no dan los números, no alcanza. Digamos, una persona de bien trata la forma de ver de cómo genuinamente generar ingresos. Si no es posible, baja el gasto, pero a ninguno se le ocurre qué cosa, irse de caño. Es decir, que esto además no es una revolución solo desde lo económico, es moral. La revolución es moral, porque la grieta es moral. Y en ese sentido es que nosotros venimos a proponer como salida de esto el liberalismo, el cual, tal como ha definido el máximo prócer de las ideas de la libertad de todos los tiempos y un gran referente a nivel mundial, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son los mercados libres de intervención estatal, la propiedad privada, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo, la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, donde los exitosos son héroes, no tipos que hay que perseguir y reventarlos a impuestos. Es más, aquellos países que son más libres, es decir, que abrazan este modelo, son 8 veces más ricos que los reprimidos. En los países libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. Y alguien va a decir, no, bueno, pero eso no se puede replicar porque las sociedades son distintas. Miren, cuando partieron a Alemania en dos, los alemanes eran lo mismo, ¿eh? De hecho, el muro, la derrota del socialismo no es en 1989. No se dejen engañar. La derrota del socialismo fue en 1961, cuando esos hijos de puta tuvieron que construir el muro. Porque antes se podía ir de un lado al otro, pero ¿saben qué? La gente se iba del lado comunista al lado capitalista y por eso levantaron el muro. ¿Y a quién le fue bien? A la Alemania capitalista, y a la Alemania comunista le fue horrible. La Unión Soviética se hundió, ¿sí? Todos los países que tuvieron socialismo se hundió, ¿sí? No solamente eso, fíjense la locura. O sea, en Cuba, el país del azúcar, no tienen azúcar. Venezuela, el país del petróleo, no tienen petróleo. En Argentina, el país de los alimentos, tenemos 5 millones de indigentes. O sea, ¡ey! Pero no solo eso, quieren otro caso, miren el caso del Imperio Austrohúngaro, lo separaron en Austria y en Hungría. Austria prosperó, Hungría mientras que fue comunista le fue mal. Quieren algo más reciente, el caso de Corea, Corea del Norte comunista, se hunde, no les alcanza para vivir, no les alcanza para comer. Corea del Sur prospera todo el tiempo. Por lo tanto,
No hay excusas para no abrazar las ideas de la libertad. Le van a decir que en Argentina no se puede. Las pelotas que no se puede. Porque Argentina, cuando aplicó el modelo de la libertad, que es la Constitución de Alberdi de 1853, con la reforma de 1860 para integrar a la provincia de Buenos Aires, de ser un país de bárbaro en 35 años, nos convertimos en la primer potencia mundial. Por lo tanto, es falso que no se puede. El problema es que el modelo de la libertad hace próspero a la gente honesta y hunde a los políticos ladrones de mierda que nos tienen sometidos. Por lo tanto, si ustedes quieren terminar con esta miseria, tenemos que barrer con la casta política. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!